¿Alguna vez imaginaste a un rey capaz de derrotar a 500.000 soldados enemigos, conquistar una victoria histórica y aún así ser recordado por la Biblia como alguien que no fue fiel a Dios? Esa es precisamente la intrigante historia del rey Abías, un gobernante de Judá que vivió en uno de los periodos más convulsos y violentos de la historia bíblica. Abías heredó el trono de su padre Roboam en un tiempo de profunda división. Israel estaba fracturado y su reinado estaría marcado por batallas intensas y decisiones difíciles. En una única guerra logró derrotar y matar a la impresionante cifra de 500.000 israelitas. Pero, ¿cómo alguien con una conquista tan extraordinaria pudo terminar siendo recordado de manera negativa? ¿Qué hizo Abías tan mal a los ojos de Dios? En este video descubrirás la historia completa de Abías. Entenderás por qué fue considerado infiel al Señor y conocerás las consecuencias espirituales de sus elecciones. Acompaña esta narrativa fascinante y llena de profundas lecciones sobre fidelidad, poder y el verdadero significado del éxito ante los ojos de Dios. La historia de Abías comienza entre las sombras del pasado y las tensiones de un presente turbulento. No nació en tiempos de paz, ni heredó un trono consolidado. Por el contrario, el escenario en el que se levanta es el de una nación dividida, marcada por traiciones, guerras y profundos desafíos espirituales. Abías era hijo de Roboam, el primer rey de Judá tras la división del reino, y nieto de Salomón, el hombre más sabio que jamás reinó sobre Israel. Su bisabuelo David fue el rey conforme al corazón de Dios, el hombre a quien el Señor prometió una descendencia eterna en el trono. Es decir, Abías llevaba un nombre de peso, una herencia real y espiritual grandiosa, pero también una gran responsabilidad. Tras la muerte de Roboam, Abías asumió el trono del reino del sur, Judá, que comprendía las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. En cambio, el reino del norte llamado Israel estaba bajo el dominio de Jeroboam, aquel que se rebeló contra la casa de David. La Biblia relata que Abías comenzó a reinar en el 18º año de Jeroboam y su gobierno duró solo 3 años. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículos 1 y 2. Un periodo corto si se compara con otros reyes, pero lleno de enfrentamientos, discursos notables y lecciones que aún resuenan en nuestros días. Abías no solo heredó un trono, heredó una crisis. Su padre Roboam había sido un rey inestable. Comenzó bien, tratando de apoyarse en los consejos de los ancianos, pero terminó cediendo al orgullo y a la dureza de corazón, lo que provocó la división del reino. Durante su gobierno hubo momentos de humillación frente a enemigos y también intentos de buscar al Señor. Roboam no fue un rey perverso como algunos que vendrían después, pero tampoco fue enteramente fiel a Dios. Y es en ese contexto que Abías asume el trono. La Biblia deja claro que, aunque descendiente del linaje de David, Abías no siguió completamente el ejemplo de su bisabuelo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 3, está escrito: «Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no fue totalmente entregado al Señor su Dios, como el corazón de David, su antepasado». Esa es una declaración fuerte. Revela que, a pesar de conocer la verdad, de estar en una posición privilegiada y de tener una herencia espiritual directa de la casa de David, el corazón de Abías vacilaba. Pero la Biblia también muestra que Dios mantuvo la alianza hecha con David. El versículo siguiente afirma: «Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y consolidando Jerusalén».
Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 4. Es decir, Dios sostenía la casa de David, no por la fidelidad de Abías, sino por la fidelidad de él mismo a su promesa. Es aquí donde notamos uno de los temas centrales de la historia de Abías, el contraste entre la fidelidad de Dios y la inestabilidad humana. A pesar de haber heredado el linaje real, de estar en Jerusalén, de tener acceso al templo, a los sacerdotes y a los mandamientos, Abías no mantuvo su corazón totalmente enfocado en el Señor. Su reinado estaría marcado por una gran guerra y también por una victoria inesperada, pero su vida personal revelaría profundas grietas en su devoción. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículos 1 y 2, vemos un detalle adicional. El nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel, y él reinó 3 años en Jerusalén. Estos detalles muestran que Abías formaba parte de una generación que conocía la historia de Israel, conocía la gloria del templo de Salomón, pero que ya empezaba a alejarse de la verdadera adoración. Él es el retrato de muchos que nacen dentro de la tradición, que heredan un legado de fe, pero que no se afirman con convicción personal delante de Dios. Su reinado sería breve, sí, pero antes del final, Abías aún tendría un momento de valentía y fe. Un momento que quedaría registrado en las Escrituras no por su santidad, sino porque Dios aún estaba dispuesto a mostrar que la fidelidad a la alianza con David tenía peso delante del trono celestial. Así, Abías entra en la historia bíblica como un hombre de contradicciones, heredero de promesas, pero inestable de corazón. Fruto de un linaje bendecido, pero envuelto en pecados heredados. Y aún así, usado por Dios para mostrar que ni todos los caminos torcidos están fuera del alcance de la intervención divina. El nombre de Abías puede que no esté entre los más conocidos de la Biblia, pero hay un episodio en su corta trayectoria como rey que es grandioso, impactante y cargado de enseñanzas sobre fe, valentía y fidelidad al Dios de la alianza. Ese momento ocurre cuando Judá, el reino del sur, entra en guerra directa contra Israel, el reino del norte. La tensión entre los dos reinos era antigua. Desde que Jeroboam había liderado la división y se convirtió en rey de las 10 tribus del norte, el reino de Israel comenzó a andar en rebelión espiritual. Jeroboam instituyó becerros de oro, creó un sistema religioso propio, alejó al pueblo de la adoración en el templo de Jerusalén y corrompió la identidad espiritual de Israel. Mientras tanto, Judá, aunque también con sus tropiezos, aún mantenía el linaje de David y el culto en el templo del Señor. Esa era la base que sostenía la diferencia entre los dos reinos, y es precisamente en este punto donde ocurre el enfrentamiento. Jeroboam, ya un rey consolidado, decide atacar. Reúne un ejército gigantesco, 800.000 hombres escogidos, hombres de guerra, como registra el segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Era una demostración de fuerza, un número aterrador incluso para los estándares de la época. Del otro lado, Abías, con solo 400.000 hombres, se prepara para la batalla. Numéricamente era imposible vencer. La diferencia era de 2 soldados contra 1. Pero Abías tenía algo que Jeroboam no tenía: una alianza con Dios. Antes del combate, Abías hace algo sorprendente. Sube al monte Semaraim, en territorio de Efraín, y desde allí se dirige directamente al ejército enemigo con un discurso poderoso. Imagina la escena: 2 ejércitos listos para el combate y el rey de Judá se levanta como profeta, como testigo vivo de la historia de Israel, y clama: ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David para siempre, a él y a sus hijos, por una alianza firme?
Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Abías no habla como un político. Habla como alguien que conoce la historia sagrada, que entiende la alianza hecha con David y que denuncia los caminos de Jeroboam. Recuerda que Jeroboam se rebeló, que hizo de Israel una nación idólatra y que apartó a los sacerdotes levitas, reemplazándolos por hombres comunes, hombres que no fueron llamados por Dios. Y entonces confronta directamente: pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos dejado. Los sacerdotes que ministran delante del Señor son hijos de Aarón, y los levitas están en su servicio. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 10. El rey de Judá recuerda que ellos continúan ofreciendo holocaustos, quemando incienso, manteniendo las lámparas encendidas en el templo y presentando los panes de la proposición sobre el altar. En otras palabras, ellos siguen fieles al modelo que Dios estableció. Y entonces Abías declara con fe: «He aquí, Dios está con nosotros, al frente, y sus sacerdotes con trompetas para hacer sonar la alarma contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra el Señor Dios de vuestros padres, porque no tendréis éxito». Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Este discurso es más que un llamado político, es un clamor profético. Abías está diciendo que esta guerra no es solo entre dos reinos, sino entre fidelidad y rebelión, entre adoración verdadera e idolatría. Está delante de un enemigo 2 veces más numeroso, con más armas, más soldados, más poder, pero su corazón está firme. Su confianza no está en la cantidad de sus hombres, sino en el Dios que prometió sostener la casa de David. Ese es uno de los mensajes más poderosos de toda la historia de Abías. Es cuando él, aun siendo un hombre con fallas personales, se posiciona públicamente en defensa de la verdad, de la alianza y de la presencia de Dios. Y es también aquí donde vemos un contraste importante. Jeroboam tenía un ejército grande, pero estaba lejos de Dios. Abías tenía la mitad del poder humano, pero confiaba en la fidelidad del Señor. Y esa confianza, como veremos a lo largo de este video, sería recompensada de manera sobrenatural. Abías ya se había posicionado en el monte Semaraim, hablando al ejército enemigo con valentía y convicción. Recordó que Judá permanecía fiel al Señor, que los sacerdotes de Aarón aún ministraban en el templo y que las órdenes de Dios no habían sido reemplazadas por ídolos ni por conveniencias. Pero ahora, después del discurso, venía la prueba de fuego y Jeroboam mostró su estrategia. Preparó una emboscada. Mientras los hombres de Judá enfrentaban al ejército por el frente, otro grupo de soldados se colocó por la retaguardia, rodeando completamente al pueblo de Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 13. Era el tipo de maniobra que desde el punto de vista militar aseguraría una victoria aplastante. Judá estaba rodeado, sin salida, humanamente derrotado. Pero es en ese momento exacto cuando entra en acción la verdadera arma de Judá. No las espadas, no los escudos, sino la fe. Entonces los hombres de Judá gritaron, y al clamar los hombres de Judá, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 15. Ellos clamaron a Dios, y los sacerdotes tocaron las trompetas. El sonido que resonó en los campos no fue de desesperación, sino de confianza. Era el mismo sonido que se usaba en los tiempos antiguos, cuando Israel marchaba por el desierto y dependía del Señor para cada victoria. Y Dios respondió. Lo que sigue es un milagro de proporciones épicas. El ejército de Jeroboam, aunque más grande y mejor posicionado, fue derrotado. 500,000 hombres de Israel cayeron ese día.
un número estremecedor que revela cuán directamente Dios estaba obrando en aquella batalla. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 17. Fue una de las mayores victorias de la historia de Judá, y ocurrió no porque el pueblo fuera perfecto, sino porque clamaron sinceramente al Señor. Ese es un punto que no puede ser ignorado. Abías no era un rey perfecto. Su corazón no era totalmente como el de David. Tenía fallas, una herencia espiritual frágil y un reinado breve. Pero aquel día confió. Y cuando Judá clamó, Dios no miró su debilidad, miró la sinceridad de su corazón. El Señor no necesita multitudes para actuar. No necesita estrategias humanas para vencer. Dios se mueve cuando hay fe, cuando hay alianza, cuando hay clamor. Después de la victoria, Judá aprovechó el momento y conquistó varias ciudades del territorio enemigo: Betel, Gesana y Efrón. Estas victorias consolidaron la posición de Abías, y Jerusalén volvió a respirar en paz por un tiempo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 19. La Biblia también dice: así Jeroboam no volvió a recuperar el poder durante los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 20. Es decir, la derrota no fue solo táctica, fue espiritual. Jeroboam, que parecía invencible, fue abatido por la mano de Dios. Y el trono de Abías fue fortalecido, aunque su corazón, más adelante, no mantuvo el mismo fervor de aquel día de batalla. Este episodio nos enseña algo valioso. Dios responde al clamor de su pueblo, incluso cuando ese pueblo aún está en proceso de restauración. Él escucha el grito de auxilio, Él honra la fe, aunque sea imperfecta, Él actúa en favor de aquellos que lo invocan con sinceridad. La historia de la victoria de Abías muestra que la diferencia no está en los números, ni en las estrategias, ni en la fuerza humana. Está en quién está del lado de quién. Y aquel día Dios estaba del lado de Judá. La gran victoria de Abías sobre Jeroboam fue un hito en su reinado. La reputación de Judá creció. El pueblo celebró la fuerza del rey, el coraje del ejército y, por encima de todo, el obrar poderoso de Dios en favor de los que lo invocan. Después de aplastar al ejército enemigo y conquistar ciudades importantes, Abías regresó a Jerusalén no como un simple heredero del trono, sino como un líder victorioso. Ya en paz, con el reino estabilizado, Abías tuvo la oportunidad que muchos reyes desearon: consolidar su autoridad, guiar al pueblo con justicia y promover un avivamiento espiritual en Judá. ¿Pero qué hizo con esa oportunidad? Las Escrituras registran que, en los años que siguieron a la batalla, Abías fortaleció su gobierno. Tomó para sí 14 esposas y tuvo 22 hijos y 16 hijas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 21. Eso demuestra que, políticamente, estaba consolidando alianzas, expandiendo su descendencia y reafirmando su autoridad como rey. En términos de poder humano, creció, pero espiritualmente, su corazón no maduró con la misma fuerza. La Biblia no deja lugar a dudas al afirmar, en el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 3, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no fue completamente entregado al Señor su Dios, como el corazón de David, su antepasado. Es una declaración fuerte que contrasta profundamente con el episodio anterior, donde había defendido la alianza con Dios delante del ejército enemigo. ¿Cómo puede alguien ser tan valiente en un momento y tan apático en el resto de su vida? La respuesta está en lo que revela la Escritura. Abías era un hombre de contradicciones. Sí, pertenecía al linaje de David. Sí, proclamó verdades delante de miles. Sí, clamó al Señor y experimentó una victoria sobrenatural. Pero
No permitió que eso moldeara toda su vida. Fue fiel en palabras, pero no constante en el corazón. Él conocía la historia de Israel, pero no permitió que transformara su camino personal. El texto bíblico dice que anduvo en los pecados de su padre, Roboam. ¿Y cuáles fueron esos pecados? Roboam, aunque reinó en Jerusalén y heredó el trono de Salomón, permitió que Judá se contaminara con prácticas idólatras. Permitió altares en los lugares altos, postes ídolos, prácticas paganas heredadas de las naciones vecinas. Y lo peor, no corrigió esos errores. Abías, su hijo, siguió el mismo camino. Lo que vemos aquí es algo trágico, pero común a lo largo de la historia. La generación siguiente hereda no solo títulos y victorias, sino también los pecados no tratados. Y a pesar de su victoria militar, Abías no lideró a Judá hacia una reforma espiritual profunda. Pudo haber hecho lo mismo que Asa, su hijo y sucesor, quien más adelante eliminaría los ídolos, restauraría el culto verdadero y llevaría al pueblo a buscar al Señor con todo el corazón. Pero Abías no dio ese paso. Tuvo poder, pero no tuvo renovación. Tuvo autoridad, pero no tuvo transformación. Es interesante notar que, aunque habló en nombre del Señor y defendió el sacerdocio verdadero en su batalla, él mismo no vivió en total alianza con ese Dios. Esto nos enseña algo profundo. Una victoria espiritual aislada no sustituye una vida de devoción constante. Clamar en un momento de desesperación es importante, pero vivir en obediencia diaria es indispensable. Y aquí, una vez más, el contraste con David es inevitable. David también pecó y gravemente, pero se quebrantaba, se arrepentía, buscaba restauración y caminaba con el corazón inclinado al Señor. Abías, en cambio, no demuestra quebrantamiento ni arrepentimiento. La Biblia no registra oraciones, ni reformas, ni cambios internos, solo poder, hijos, esposas y silencio. Aún así, Dios honró la promesa hecha a David, no por mérito de Abías, sino por fidelidad a la alianza. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 4. Ese amor a David es un recordatorio de que Dios es fiel, incluso cuando los hombres son inconsistentes. Él no rompe su palabra. Pero eso no anula el hecho de que Abías perdió la oportunidad de ser más que un rey victorioso. Pudo haber sido un rey transformador. Y así, los días de Abías llegan a su fin. Un reinado corto, marcado por un momento de brillo y muchos momentos de omisión espiritual. Después de días de paz, fortalecimiento político y un reinado corto, llega el fin de la trayectoria de Abías, el segundo rey de Judá tras la división del reino. Su nombre no figura entre los grandes reformadores de Israel, tampoco entre los peores reyes. Está en un punto intermedio de la historia bíblica. Y es precisamente eso lo que hace de su vida una advertencia poderosa. La Biblia lo dice de forma sencilla. Abías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y Asa, su hijo, reinó en su lugar. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 8. No hay largas descripciones sobre su muerte, ninguna oración registrada, ningún gesto de arrepentimiento ni de cambio al final de su vida. La narrativa simplemente termina. Y eso ya nos dice mucho, porque cuando la Escritura guarda silencio es como si dijera, la historia habló por sí sola. Abías reinó solo durante 3 años, tiempo suficiente para conquistar una de las mayores victorias militares de la historia de Judá, pero no tiempo suficiente, ni disposición suficiente para cambiar el corazón del pueblo, ni el suyo propio. Fue sepultado en la ciudad de David, el lugar reservado para los reyes. Eso muestra que continuó dentro del linaje real davídico, que la promesa de Dios seguía vigente. Pero, a diferencia de David, su bisabuelo,
Abías no dejó un legado espiritual marcado. Tuvo las palabras correctas en el momento correcto. Defendió con valentía la alianza de Dios delante de Jeroboam. Recordó los fundamentos de la fe verdadera. Habló en nombre del Señor ante una multitud. Pero, como leímos antes, su corazón no fue totalmente fiel. Vivió bajo el peso de un nombre sagrado, pero sin sumergirse realmente en la intimidad con Dios. Y aquí está la gran lección que nos deja la vida de Abías. Tener buenas palabras, defender la verdad e incluso experimentar milagros no reemplaza un corazón totalmente entregado al Señor. Es el retrato de muchos que conocen la verdad, pero no se rinden a ella, que tienen acceso al templo, pero no transforman su interior, que hablan desde el altar, pero no se quebrantan ante él. Y entonces la historia cambia, porque quien sucede a Abías es Asa, su hijo, y la Biblia se asegura de registrar que Asa fue diferente, y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Abías durmió con sus padres. El silencio de las Escrituras en torno a su muerte y sus últimos días nos obliga a reflexionar más sobre su vida que sobre su final. No hay registro de lágrimas ni de lamentos profundos. La transición ocurre y el foco de las Escrituras rápidamente se dirige a Asa, el hijo que haría lo que Abías no tuvo el valor, la voluntad o la constancia para realizar. Y así, el nombre de Abías queda marcado en la historia como un rey que tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó, que conoció la verdad, pero no permitió que moldeara su camino hasta el final. En su vida, Dios nos muestra que incluso las personas imperfectas pueden ser instrumentos momentáneos para su gloria, pero que el verdadero llamado es vivir con constancia, entrega y fidelidad. Abías tuvo un trono, tuvo victoria, tuvo voz, pero le faltó lo esencial, un corazón entero delante del Señor. Si te gustó esta enseñanza, entonces comparte para que más personas puedan entender la historia del rey Abías en la Biblia. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Que Dios bendiga tu vida grandemente y que permanezcas firme en los caminos del Señor.